Estoy muy emocionada de compartir contigo el método EdFES de Memima. EdFES son las siglas de Ear Training for Early Stimulation, que significa educación del oído musical como estimulación para la primera infancia. Desde su fundación, hace más de una década, nuestro método ha evolucionado significativamente, trascendiendo para convertirse en una tendencia de cambio centrada en el desarrollo de la inteligencia musical desde el nacimiento. El método EdFES ha adaptado la educación musical desde el primer día de vida de cada bebé y a lo largo de todo el periodo de aprendizaje del habla. Lo ha logrado empoderando a madres, padres y cuidadores para convertirse en sus primeros profesores de música, sin necesidad de poseer conocimientos musicales previos. El hogar es el único lugar donde se puede mantener la constancia necesaria para aprender el lenguaje musical como una segunda lengua durante este periodo, ya que la exposición diaria a sus sesiones de ejercicios de audición es absolutamente esencial. Por ello, el método EdFES aprovechará las rutinas diarias para transformarlas en oportunidades de desarrollo cognitivo, comenzando con la educación del oído musical mediante su currículum evolutivo y estructurado de sesiones de ejercicios de audición y lenguaje musical adaptado. El canal auditivo es el mismo que utilizamos para aprender a hablar nuestra lengua materna. Por esta razón, el método EdFES lo empleará para enseñarles a hablar música, emulando el proceso de aprendizaje del habla. Comenzaremos con el contraste entre dos notas, lo equivalente a dos sílabas como mamá o papá, y culminaremos con la creación de melodías, que será el equivalente a una frase con sujeto y predicado. A lo largo de este proceso, aprenderán a reconocer auditivamente una amplia gama de conceptos musicales, intervalos, arpegios, acordes, escalas, colores modales, tensiones, progresiones de acordes, figuras y pulsaciones rítmicas, estableciendo las bases para la formulación melódica. A través del desarrollo del oído musical y sus sesiones de ejercicios de audición, el método EdFES fortalece los vínculos afectivos y potencia habilidades desde el nacimiento. Transforma las rutinas diarias del hogar en momentos de desarrollo cognitivo, inmersión musical educativa, mediante el contacto afectivo, la calma y la relajación. Una vez completados al menos 1000 minutos en el currículum de ejercicios de audición para la educación del oído, se dará inicio al trabajo con interacciones exploratorias, tanto libres como estructuradas, utilizando instrumentos musicales. Estas interacciones estarán guiadas por la metodología, con un enfoque especial en el piano infantil y en el juego libre estructurado con instrumentos. Este instrumento será ideal, ya que les permitirá comprender tanto auditiva como visualmente el comportamiento de los tonos y semitonos, al llevar los conceptos musicales aprendidos auditivamente directamente bajo sus dedos. Nos sorprenderán con formulaciones melódicas llenas de sentido, llevando los conceptos musicales aprendidos al terreno de la psicomotricidad fina y poniendo la música literalmente bajo sus dedos. Finalmente, terminarán jugando, improvisando y creando música. El método EdFES busca enseñarles a pensar musicalmente, hacer que tomen decisiones sobre cualquier instrumento y experimenten sobre los límites que existen cuando una decisión es correcta, cuando la combinación de ritmo y notas funciona, y cuando no. Al haber hecho correctamente el trabajo previo con las sesiones de ejercicios de audición, esto implicará un esfuerzo cognitivo que partirá desde un punto privilegiado que les permitirá llegar al éxito con mayor facilidad. En resumen, comenzaremos con la educación del oído musical desde el nacimiento y culminaremos con una interacción creativo-exploratoria eficaz utilizando instrumentos musicales infantiles. La prioridad será realizar un trabajo exhaustivo con las sesiones de ejercicios de audición. De esta manera, recibirán una preparación privilegiada para aprovechar al máximo el aprendizaje en el aula de música. Por esta razón, podemos hablar del desarrollo de la inteligencia musical a través de nuestra metodología. Todo este proceso no ocurrirá en un momento cualquiera, sino mientras están escuchando y explorando el entorno para aprender a hablar. El periodo de máxima plasticidad neuronal, una oportunidad única e irrepetible en el desarrollo del ser humano.
El método EdFES transformará la vida de bebés, niñas y niños desde su nacimiento, acompañándolos a lo largo de todo el proceso de aprendizaje y adquisición del habla, educando su oído musical de la misma manera en que aprenden a hablar desde el nacimiento y hasta los 6 años. Desarrollando así su inteligencia musical y mejorando sus capacidades para el lenguaje, así como su capacidad de resolución de problemas, su psicomotricidad fina y su creatividad musical. Y lo más importante, esto ocurrirá a través de la relajación, el vínculo y el afecto. El método EdFES no entiende otra forma de enseñar a hablar música en la primera infancia, que no sea a través del cariño. La música es el lenguaje universal de las emociones, y aprender a hablar su idioma a través del vínculo nos llevará a desarrollar también unas competencias socioemocionales incluso más importantes. Antes de aprender a escribir, aprendemos a hablar en el hogar y a lo largo de los primeros años en la escuela infantil. EdFES ocupa el mismo lugar para el aprendizaje del habla musical. Antes de aprender a escribir música hay que aprender a hablar música, y EdFES permite hacerlo desde el hogar, a través del vínculo y del afecto, y en la escuela infantil, a través de la calma y la relajación, aprovechando las distintas rutinas diarias. Una vez que aprenden a hablar música con el método EdFES, estarán preparados para acudir al aula de música desde un punto de partida privilegiado. Su rendimiento en el aprendizaje de la notación y escritura musical, la afinación y la práctica instrumental será significativamente superior, desarrollando además una relación profunda y sobresaliente con la música. No buscamos que sean los números uno, queremos que sean felices y que desarrollen la capacidad de pensar musicalmente. El método EdFES ofrecerá múltiples beneficios para el desarrollo cognitivo, psicomotor y emocional, convirtiéndose en un elemento clave para el bienestar familiar. La cognición musical y la cognición lingüística están profundamente interconectadas en el desarrollo infantil. Como hemos visto, al igual que aprendemos a hablar, el método EdFES enseña a hablar música desde el primer día de vida, fomentando tanto la inteligencia musical como la lingüística. Esto se convertirá en un punto de inflexión para el aprendizaje en la edad temprana, facilitando la relación con el entorno, el aprendizaje y la convivencia en la escuela. El método EdFES no es un lujo, sino una necesidad para el desarrollo integral infantil. A través de audiciones diarias, los niños desarrollan capacidades socioemocionales, lingüísticas y creativas esenciales para su futuro. En un contexto donde el impacto negativo de las pantallas en la primera infancia es preocupante y las generaciones futuras deberán convivir con la inteligencia artificial, EdFES se posiciona como la mejor opción. Este método sitúa el desarrollo de un apego seguro, la relajación y el vínculo en el centro del proceso, proporcionando competencias clave para el éxito en el desarrollo social y la resolución de problemas en un entorno tecnológico. Ya sea como madres, padres o profesionales, tenemos la oportunidad de ser agentes de cambio. A través del método EdFES, fortaleceremos el vínculo afectivo entre cuidadores y niños, mientras potenciamos sus capacidades cognitivas, lingüísticas y socioemocionales desde el nacimiento. El sonido de cada nota, a lo largo del currículum evolutivo con más de 2000 ejercicios de lenguaje musical adaptado, crea conexiones neuronales que constituyen la base del desarrollo cognitivo y emocional de niñas y niños. Emularemos el proceso de aprendizaje del habla, colocando el vínculo afectivo y la relajación en el centro. Comenzaremos con el contraste entre dos notas, el equivalente a dos sílabas, mamá o papá, y culminaremos con la formulación de melodías y variaciones melódicas, el equivalente a una frase con sujeto y predicado. Toda melodía tiene una parte que actúa como pregunta y otra como respuesta, funcionando como la semántica melódica de una estructura gramatical. Como resultado, su capacidad de discriminación de fonemas y entonación se verá significativamente mejorada. También estarán interiorizando patrones rítmicos y melódicos que, más adelante, podrán llevar bajo sus dedos al interactuar con cualquier instrumento. Esto mejorará drásticamente su eficacia en la práctica instrumental, su formulación melódica y su creatividad, permitiéndoles explorar la música de manera libre y efectiva. Más adelante, profundizaremos en esta materia.
EdFest destaca por empoderar a madres, padres y cuidadores, permitiéndoles enseñar aspectos musicales fundamentales durante esta etapa que no alcanzan las aulas de música. En otras palabras, EdFest es la herramienta ideal para prepararlos para el aula de música y continuar enseñando música fuera de ella durante toda la primera infancia, desde el nacimiento hasta los 6 años. En un mundo tecnológico dominado por la inteligencia artificial, necesitamos habilidades humanas que las máquinas no pueden replicar. El método EdFest desarrolla la inteligencia musical, la creatividad y la conexión emocional, humanizando la educación desde el primer día. La correcta implementación del método EdFest, gracias a tu guía como madre, padre o profesional en las distintas rutinas diarias, y a la audición regular de sesiones de ejercicios de lenguaje musical adaptado hasta completar el currículum auditivo, puede transformar la vida de cualquier niña o niño, permitiéndoles alcanzar su máximo potencial. Tu papel será clave para garantizar estos beneficios, mientras disfrutas de una experiencia única basada en el vínculo afectivo. Cada cambio de notas está formulado para hacerles pensar musicalmente. Es decir, frecuencialmente. Esto ocurrirá ejercicio tras ejercicio y a medida que van avanzando por el currículum de desarrollo del oído musical. Empezar cuanto antes hará que el impacto en beneficios sea mayor. Mejorar el desarrollo del lenguaje desde el nacimiento con el método EdFest, además aportará una ventaja importantísima para aprender del entorno a través del lenguaje. Como sabemos, es mucho más importante las palabras o frases que entienden, que las que son capaces de reproducir. Esto tendrá una incidencia directa en todo su aprendizaje. El futuro depende de cómo eduquemos hoy. Con el método EdFest, podemos aportar más humanidad al ser humano a través del arte, la inteligencia musical y el vínculo afectivo, preparando a las generaciones futuras para un mundo lleno de desafíos. De este modo aportaremos también nuestro granito de arena para crear una sociedad capaz de solventar más problemas de los que genere. ¿Estás lista para ser parte de esta revolución educativa? Con el método EdFest, cada sonido, cada nota y cada melodía se convierten en herramientas para cambiar vidas desde el inicio. Buscamos un equilibrio a través del vínculo y de nuestra metodología que lleve a crear una serie de puntos de soporte que fortalezcan de manera diferencial a bebés, niñas y niños en los procesos de aprendizaje y a toda la familia, en el bienestar. El método EdFest ha llevado la educación musical al primer día de vida, empoderando a madres, padres, cuidadores y educadores para convertirse en las primeras personas que introducen el lenguaje musical en la vida de cada bebé, sin necesidad de tener conocimientos musicales previos. Es un proceso natural y efectivo que sienta las bases del desarrollo lingüístico, emocional y cognitivo de las futuras generaciones, mientras promueve el bienestar y la relajación en el hogar y en las aulas de educación infantil. Al finalizar el método EdFest, estarán preparados para obtener los mejores resultados en el aula de música. Recuerda que EdFest también es una excelente aliada para complementarse con el aula de música, enseñando música desde fuera de ella. Más adelante hablaremos de ello. Repasando, como fundamento principal, debemos recordar que la cognición musical y la cognición lingüística van de la mano, siendo una consecuencia de la otra en el desarrollo del lenguaje a lo largo de la evolución de nuestra especie. Por esta razón, así como un niño dice «mamá» o «papá» al escuchar sonidos repetidos, con el método EdFest aprenderán a hablar música, comenzando con el contraste de dos notas simples. Esto, en términos de lenguaje musical o solfeo, se conoce como un intervalo melódico. En los próximos vídeos profundizaremos en los contenidos, así como en las rutinas diarias y las audiciones necesarias para desarrollar el oído musical y la inteligencia musical. Estamos humanizando el futuro. Un futuro donde la música, el arte y el lenguaje serán la clave para afrontar los desafíos tecnológicos con mayor empatía, creatividad y humanidad. En el pasado, el acceso a la escritura no estaba socializado como lo está hoy en día. Estaba mucho más restringido. EdFest pretende hacer mucho más accesible el aprendizaje de la notación musical y la escritura de música desde la infancia. Como hemos dicho anteriormente, EdFest permite aprender a hablar música antes de aprender a escribirla en un pentagrama. Exactamente lo mismo que ocurre de manera natural cuando hablamos de aprender a escribir en la lengua materna. Así pues,
La visión de EdFES propone la socialización del lenguaje musical desde el nacimiento, tratándolo como una segunda lengua a través del uso inteligente, sensato y respetuoso de la tecnología. Esto representará un regalo cognitivo en forma de desarrollo de la inteligencia musical y lingüística que acompañará a los niños a lo largo de toda su vida de aprendizaje. Algo que, hasta el desarrollo de nuestra metodología, solo estaba al alcance de familias donde la madre o el padre eran profesores de música. El método EdFES de Memima siempre ha sido una herramienta diseñada para adultos, donde lo más importante es lo que ocurre en la relación entre una madre y su bebé, un padre y su hijo, o en la dinámica de grupo de un aula. Nuestra misión como herramienta educativa es hacer accesible el desarrollo de la inteligencia musical desde el nacimiento para todas las familias, logrando esto a través del vínculo, el afecto y el bienestar. Pues las estimulaciones afectivas son más eficaces y generan mayor número de neurotransmisores. Como madre, sé que el amor y la música pueden transformar vidas. Acompáñame en este viaje educativo y descubramos juntas cómo el método EdFES puede cambiar el futuro de nuestras niñas y niños.